Jaime, muchas gracias por darte un tiempo aquí en medio del High Festival en Arequipa para conversar sobre tu libro. Estamos tarde para conversar sobre la importancia de la educación. Estábamos conversando y comentando justo antes de cómo en noviembre del 2014, tú ya eras ministro de Educación desde el 2013, ¿cierto? De finales del 2013. Desde finales de 2013, y yo en ese momento escribía unas columnas semanales para el diario El Comercio, y escribí una columna que se tituló Un cometa que alcanzar. Y era una columna que llamaba la atención sobre una proeza de la Agencia Europea Espacial, de la Agencia Espacial Europea. Habían decidido que para conocer más del origen del universo tenían que tratar de buscar un objeto que permaneciera lo más inalterado posible. Ubicaron un cometa, se tomaron 10 años para diseñar la sonda Rosetta y 10 años más desde que la lanzaron hasta que Llegue. llegó, lanzó un laboratorio que se atornilló en este cometa y comenzó su investigación. Eso a mí me pareció, más allá de la cantidad de los recursos, de la tecnología, de los equipos científicos, el tamaño de la ambición, de decir, queremos hacer algo así de importante. Y me preguntaba en ese momento, ¿nuestros líderes políticos tienen alguna ambición parecida? ¿Están trazando una meta así? Como por ejemplo, en ese momento la búsqueda de la paz en Colombia, en el gobierno del presidente Santos. Y mi respuesta es, tenemos un ministro que lo está buscando. Te acababas de presentar en la CADE Sí. y conseguiste, liderando un gran equipo, contagiar a una sociedad respecto de la importancia crucial, fundamental, de que pongamos por encima de todo la educación. Comienzas, estamos tarde, esa Sí. memoria, recordando eso, y hablas de dos elementos sobre los que te agradecería que detalles un poco por qué. Tú dices, en el Ministerio de Educación, entonces, en el Minedu, dos palabras, obsesión y urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué esas dos palabras? Mira, eh, quizás por las mismas razones, ¿no?, que tú dabas a entender en tu artículo, que es crucial eh, definir metas que aunque fueran ambiciosas, aunque sonaran ambiciosas, a veces son esenciales. Y quizás la gran diferencia entre esa sonda espacial y la educación es que tenemos que tener, no solamente es ambiciosa, es urgente, sino que además es factible, ¿no? Y eso de alguna manera, eso es lo que se trataba de mostrar cuando en esa presentación en el CADE, que, que era la razón de ser de tu artículo al final del 2014, ¿no? Uno es urgente porque mientras tú y yo estamos hablando, hay un niño, una niña, un joven en una escuela, en una universidad, ¿no?, que está en este momento, ¿no?, quizás adquiriendo todas las herramientas que necesita, mientras que hay otro niño que no. Y eso está pasando en este momento, ¿no? Y tenemos que darles esa oportunidad a todos los chicos hoy, en este momento, a esos chicos que están en este momento en el salón. Entonces, por eso es que es urgente, ¿no? Y eso requiere entonces una obsesión de que cómo avanzamos lo más rápido posible para asegurar que le damos a todos los chicos esa oportunidad. Y esa oportunidad es crucial porque la educación es lo único que te permite ser libre, ¿no? Tú tienes que ser libre de poder hacer lo que quieras y poder labrarte tu futuro. Si estamos en una sociedad en la cual la mitad de los chicos al final de la primaria no saben leer y entender un texto, esos chicos no van a hacer lo que quieran, van a hacer lo que puedan nada más, ¿no? Entonces es absolutamente esencial que a todos los niños, ¿no?, y por eso hay que llegar a todos los niños, les demos las herramientas que necesitan para ser ciudadanos, ¿no?, y para ser libres realmente. Es también una manera de entender lo que llamamos el desarrollo, que es un concepto que creo que todos entendemos hasta que comenzamos a preguntarnos qué queremos decir, ¿no? Y Amartya Sen, ¿no?, él acuña este término de desarrollo en los términos de lo que tú has dicho, ¿no? Desarrollo como libertad, desarrollo como tener una serie de opciones. Y claro, es cierto, tú mencionas a esta niña y a este niño que están teniendo las oportunidades y a este otro niño o a esta Que otra no. niña que en realidad son muchos más que los primeros, que todavía no están teniendo todas esas opciones. Y la educación
y lo mencionas en el libro, ha demostrado ser el elemento que no solamente permite que individuos, niños y niñas, jóvenes, puedan expandir sus posibilidades y su libertad y por lo tanto su desarrollo, sino también naciones. Es decir, no parece entonces caprichoso pensar, es decir, no quiero hablar mal de ninguna otra actividad ni no valorarla lo suficiente, pero probablemente no necesitamos la misma obsesión en, no sé, la educación física. Quiero decir, obsesionarnos en algo implica un foco enfático, ¿no? Y por lo tanto implica establecer prioridades. ¿Por qué, por qué la educación debe ser la prioridad? Debe ser la prioridad no solamente a nivel individual, sino a nivel de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y debe ser, debemos asegurarnos, ¿no?, que todos tengan esas herramientas necesarias para poder progresar y para poder definir su propio futuro. Y eso, como tú dices, aplica a cada familia, pero aplica al país en su conjunto. Pero quizás lo que caracteriza a aquellos países que hoy día, digamos, han crecido, se han desarrollado y le dan un buen nivel de vida a todos sus ciudadanos, es que han tratado de resolver y enfrentar el reto educativo no solamente desde el punto de vista de yo resolver la educación de mi hijo o de mi hija, ¿no?, sino de resolver ese problema, enfrentar ese reto de manera conjunta. Y que, digamos, como sociedad, digamos, colectivamente, tenemos que asegurarnos que todos, independientemente de dónde hayan nacido o del nivel de riqueza de sus padres, ¿no?, tengan esas oportunidades, ¿no? Yo hice una conferencia, creo que era un grupo de mineros, creo que era la Sociedad de Minería Lo del Oro y de la mencionas. Plata, ¿no? Entonces, Sí. mineros con, digamos, Recursos. con recursos, ¿no? Y me pareció súper interesante que, que quisieran saber qué estábamos haciendo en la reforma educativa, ¿no? Pero una cosa que yo les mencioné es que si yo daba esa misma charla a ese mismo tipo de empresarios en Canadá, había una pequeña diferencia, ¿no? Siendo dos países ricos en recursos naturales, en minería, en bosques, ¿no?, 30 y tantos millones de habitantes, si yo preguntaba en esa sala, pero a empresarios canadienses, ¿cuántos de sus hijos están en una escuela pública? Muchos hubieran levantado la mano. Quizás no todos, pero muchísimos levantaban la mano. Mis hijos están en una escuela pública. Yo pregunto acá, ¿cuántos tienen sus hijos en una escuela pública? Uno tenía una. Ninguno. Ni siquiera pocos, ninguno. No, nadie. Absolutamente nadie. Entonces, en el fondo, esa es la diferencia entre Perú y Canadá. Esa es la diferencia. Que Canadá ha dicho colectivamente, como sociedad, nosotros tenemos que asegurar que todos tengan, ¿no?, una educación igual y buena. No igual de mala calidad, no. Igual y de buena calidad. Ahora, uno podría pensar, efectivamente, lo mencionas en el libro, creo que es la 12ª Convención del Oro y la Plata, Canadá y Perú. Si uno piensa Canadá, piensa inmediatamente primer mundo, pero digamos, cantidad de habitantes, similar, Similar. recursos naturales, similar. Si el punto de partida, digamos, de lo exógeno, similar. Igual. Sí, y sin embargo, sí. Canadá primero en el índice de desarrollo humano. Exactamente. Y nosotros lejos. Y aunque hay otras diferencias, y lo mencionas, hay una fundamental, una apuesta por la educación pública, que claro, creo que es otro elemento que también es importante destacar y lo mencionas. No es solamente la educación pública un camino para ese desarrollo individual entendido como ampliar nuestro campo de acción por la libertad, sino también para el desarrollo de una nación. Pero hay otro elemento que destacas, que es la apuesta por la educación pública, es un gran igualador de oportunidades. Es agarrar y decirle a cada uno de los integrantes de tu sociedad, sí, somos sociedad, somos socios, estamos dándonos los mismos recursos, que es otro elemento muy importante. Y ahí es donde a veces hay discusiones, digamos, complejas acerca de cuál debe ser el rol del Estado, ¿no? Luego dice, bueno, no, el Estado que sea lo más chiquito posible, no necesita un Estado. Pero sí necesitas un Estado, para empezar, que iguale oportunidades y que se asegure que todos tienen la misma oportunidad y el mismo servicio educativo, ¿no?, y las mismas posibilidades. Ahora, ¿eso necesariamente es un Estado que provee el servicio educativo? Quizás sí, quizás no, ¿no? Porque también podría ser que hubieran excelentes proveedores privados, pero esos proveedores privados tienen que ser regulados por el Estado, ¿no? Entonces,
siempre hay una responsabilidad del Estado asegurarse que todos tengan esa oportunidad. Ahora, si miramos regularidades empíricas, ¿no? Y miramos Canadá, y miramos Nueva Zelanda, y miramos Estonia, y miramos Singapur, y miramos Noruega, y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la distribución entre la oferta pública y la oferta privada? Y ahí te das cuenta que la mayor parte de la oferta es pública. O sea, desde el extremo de Singapur, que es 99% oferta pública, todos se educan en una escuela pública, los otros va a bajar un poquito, 95, 90, ¿no? Pero si te das cuenta, todas esas sociedades se han organizado de tal modo que colectivamente aseguran igualdad de oportunidades, ¿no? Uno puede discutir cuál es el rol que tiene el proveedor privado, sí, pero aun cuando tuviera un rol, tienes un rol regulador del Estado, ¿no? Es decir, sí, hay escuelas privadas muy buenas, Sí, 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 sí las hay escuelas privadas muy malas también. Por eso es que se requiere esa regulación. Ahora, alguien dice, oye, pero las escuelas públicas también pueden ser malas. Bueno, hay que mejorarlas, pues. Tienes que mejorar, avanzar en todos los frentes, ¿no? Si tienes escuelas públicas malas, mejóralas. Si tienes escuelas privadas malas, regúlalas, ¿no? Pero tienes que asegurarte que todo chico esté frente a un buen profesor. Claro, es decir, la escuela puede ser buena o mala con independencia que sea pública o privada. Exactamente, sí, sí, sí. Y sin embargo, cuando vemos la evidencia, vemos que muchos de los países más desarrollados consistentemente tienen una apuesta por la educación pública. Exactamente, ¿no? Tan es así que si tú le preguntas a un finlandés o a un estonio o a un alemán en qué escuela pública vas a poner a tu hijo, pues bueno, lo que esté más cerca, pues. ¿Qué pregunta tonta me haces? Punto, es la que esté más cerca, porque todas son buenas. Porque eso es crucial para nosotros como sociedad, que todas esas escuelas sean buenas. Ese es el drama del Perú y de América Latina en su conjunto, ¿no? Que tienes una parte de la sociedad que ha resuelto su problema educativo. Entonces lo resolví para mí, para mi hijo, para mi familia, ¿no? Con mucho esfuerzo, ¿no? Pero bueno, ya el resto que se vea, pues no es mi problema. Ese es el punto, que tiene que ser nuestro problema, de cada uno de nosotros, no solo que nuestro hijo o hija tenga una buena educación, sino que todos tengan oportunidad de una buena educación. Porque va a haber el otro chico que nace en un hogar que no tiene recursos, ¿no? Puede ser pobre, puede ser disfuncional, puede ser una zona rural, lo que sea. Ese chico tiene que tener la misma oportunidad. Creo que queda muy claro que es crucial apostarle a la educación para ofrecer una vida mejor individual y colectivamente. Pero alguien podría decir, no, pues Jaime, me estás hablando de Finlandia, me estás hablando de Estonia, me estás hablando de Canadá, si quieres. ¿No será que estos países se desarrollaron primero y consiguieron una mejor educación después? Es decir, uno podría decir, y sin embargo tú en el libro hablas de algunos ejemplos más cercanos, sí, donde el comienzo de la apuesta no había estado esperando por una situación económica boyante, ¿no? Sí. Mira, en verdad todos estos países han ido mejorando sus sistemas educativos en la medida que han ido creciendo. No es que tampoco las cosas son perfectamente secuenciales, ¿no? El desarrollo es no integral de los países, pero no hay ningún país que haya podido mantener un crecimiento y desarrollo sostenido sin invertir en educación. Es imposible, ¿no? Entonces, las dos cosas se mueven al mismo tiempo. Y es como seguir una senda de crecimiento y desarrollo, ¿no? En la cual vas creciendo porque necesitas recursos y esos recursos inviertes lo necesario en educación. Ahora, a veces uno piensa, no, es una cuestión de plata, ¿no? Necesito crecer para tener la plata y con eso invertir en educación. Sí, necesitas recursos, nada es gratis, obviamente, necesitas recursos, pero hay muchísimas cosas que no tienen que ver solamente con la plata, ¿no? El tener esta obsesión por la educación, implica que en el aula nos preocupemos de tener maestros que estén preocupados no por enseñar, que entiendan que en sus términos de referencia no es enseñar. Porque si mis términos de referencia son enseñar, bueno, yo te enseño, y si aprendes, qué bien, y si no aprendiste, tu problema, ¿no? Cosa que a veces es la actitud de algunos maestros, no solamente en el Perú, ¿no? Bueno, yo enseño, bueno, algunos no aprenden, pues, ¿por qué? Han venido de una casa que tiene problemas, no han comido bien, pues, ¿qué puedo hacer yo, pues, no? El buen maestro internaliza que sus términos de referencia no es enseñar, sino es asegurarse que los 30 niños que están ahí o 40 niños que están en esa aula aprendan. Lo cual implica que algunos se van a avanzar más rápido por su cuenta y otros chicos yo tengo que prestarle mucho más atención, apoyarlos más, porque los chicos son distintos. Pero ese es el buen maestro y tenemos que asegurarnos entonces que tengamos esos buenos maestros. ¿Eso es solo plata? No. No solamente. En parte, por supuesto que recursos, no hay magia, ¿no? Se necesitan recursos, pero no solamente es plata, ¿no? Es tener una determinación que nos importa como lo más importante del servicio educativo
el bienestar del chico, ¿no? El aprendizaje del chico. Eso es lo central. Y como tú decías, sí, ahora tenemos, un ejemplo cercano que doy es el estado de Ceará en Brasil, Sí. ¿no? Porque es un país federal, entonces distintos estados le dan distinta importancia a la educación, y tienes un estado como Ceará que hace unos 15 años empezó con una reforma educativa que hizo muchas de las cosas que se han hecho ya en el Perú, ¿no? Una reforma meritocrática en términos de los docentes, asegurarse que seleccionas y promueves a los docentes de manera meritocrática, asegurarte que todos los chicos tienen materiales y los maestros tienen materiales, darle a los profesores un entrenamiento moderno en términos que es más coaching y más acompañamiento al docente, y medir los aprendizajes, medir en qué estamos en cada momento, medir los aprendizajes de cada chico. Y eso lo hizo el estado de Ceará, que es un estado pobre de Brasil, el nordeste brasileño. Es un estado pobre. Y ese estado pobre estaba en media tabla de los 5.000, si tú mirabas los distritos del estado de Ceará, estaba en la media tabla, digamos, de los 5.000 municipios que hay en Brasil. ¿Ya? Brasil tiene muchísima información, tiene data a nivel de cada municipalidad y de cada escuela en realidad, y de cada escuela. 10 años después, el municipio con mejores rendimientos de todo Brasil estaba en Ceará, ¿no? Entre los 10 mejores municipios de todo Brasil, 6 eran de Ceará, siendo un estado pobre. ¿Por qué? Porque hubo un gobernador y un conjunto de actores políticos que decidieron que un tema fundamental era la educación para el desarrollo del Estado, y los primeros 5 años, digamos, de esa reforma no fue ampliando el presupuesto. Luego sí, luego pudieron ampliar el presupuesto a educación que iba en ese Estado, pero al comienzo no. Pero el punto fue la determinación, tener un conjunto de acciones, no hiper sofisticadas tampoco, ¿no? Pero hechas, ¿no? con obsesión, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer las cosas. Y no solamente, o sea, me parece muy interesante al escucharte y al leer Estamos tarde, que entonces hay que desterrar esa idea de no podemos hacerlo porque somos un país pobre o somos un país de ingreso medio. No, no necesitamos estar en el primer mundo para comenzar. Ceará es un gran ejemplo. Pero no solamente eso, sino que si bien no ocurre de la noche a la mañana, tampoco se necesitan 2 siglos. No, no, no. Eh, Y mira, dos cosas. Yo fui, tú estabas hablando del CADE del 2014, ¿no es cierto? Pero yo fui un CADE unos 4 años antes, 5 años antes, ¿no? Y ese CADE unos años antes era sobre cómo proveer mejores servicios a través del sector privado. ¿Y cuál era la lógica? Era, mira, no hay nada que hacer con el sector público. Con la educación pública, la salud pública, no hay nada que hacer. Es imposible mejorarla. Necesitamos un shortcut, no un atajo, sí. ¿no? Por el lado del sector privado, porque es imposible. ¿No? Había una lógica de total desmoralización digamos, de derrotismo, ¿no? No hay nada que se pueda hacer, ¿no? Y yo creo que eso está totalmente equivocado, desde dos puntos de vista. Uno es que tú puedes hacer muchas mejoras en educación en el corto plazo. Claro, ¿tú quieres que Perú o América Latina sea Finlandia mañana? No. Sí te puedes demorar unos 10 años, quizás 15, ¿no? Pero tampoco 50, ¿eh? Si tú quisieras, tú podrías tener un sistema educativo de primer mundo en 10, 15 años. No lo puedes tener en uno, eso sí. Pero sí es cierto que en 1, 2 o 3 años sí puedes empezar a ver cambios en lo que está empezando a pasar en las aulas. Sí, eso sí se puede cambiar, ¿no? Y el Perú ha mejorado. El Perú es un buen ejemplo también. Perú, o sea, no estamos donde debemos estar, pero el Perú mejoró, ¿no? El Perú en el 2011, digamos, solamente el 20% de chicos tenían el nivel satisfactorio en lectura en segundo grado, en comprensión lectora. Solo el 20%. Eso llegó a 50% en el 2017. Y es poco tiempo. Y es poco tiempo, ¿no? Ahora, 50% es donde quieres estar. No, obviamente que no, porque quiere decir que hay 50% de chicos que no tienen el nivel necesario de lectura. Estás mal todavía, ¿no? Tiene que ser el 100% de chicos que tienen que estar bien. Pero pasar de ese 20 a ese 50 quiere decir que sí puedes hacer mejoras, ¿no? Relativamente en el corto plazo, ¿no? Y además, digamos, algunas personas tenemos edad suficiente para recordar dónde estábamos en los 80s
y a dónde hemos llegado con todo lo que nos falta y con todos los retrocesos que hemos tenido en el camino, porque tristemente pues, no es solamente un progreso lineal, pero tenemos edad suficiente como para notar que efectivamente en un plazo razonable de poco más de una década, poco menos de 2 décadas, o en 2 décadas, que pasa más rápido de lo que uno pensaría, puede haber una transformación increíble. El Perú se transformó en un país que invitaba a la inversión, que controló la inflación, que comenzó a crecer, que pudo fortalecer un Estado para una serie de políticas públicas. Se puede. Entonces, a veces, hace poco organizamos unos Juegos Panamericanos que Se parecía pudo, se pudo de manera se pudo. extraordinaria, además, pero tampoco se hizo de la noche a la mañana. Toma tiempo. Entonces, efectivamente, cuando uno lee Estamos tarde y recuerda tu paso por el Ministerio de Educación y el esfuerzo que continuaste y que llevaste hasta un lugar y que conseguiste que como sociedad dijéramos, esto es importante, pero además de ser importante, se puede. Es decir, se debe, pero se puede. Y no debería, pues no deberíamos abandonarlo, interrumpirlo o mucho menos retroceder, ¿no? Que en el devenir político, pues tristemente es siempre una posibilidad. Cuando dices estamos tarde, lo dices recordando una anécdota Sí. de un estudiante ya de quinto de secundaria, ¿no? Que moviéndote, yendo con tus equipos, no sé si era en Morropón, no recuerdo No, en exactamente. Chulucanas, En ¿no? Chulucanas. No, yo siempre, una de las intervenciones que era muy importante era mejorar la calidad de la secundaria, ¿no? Era trágico ver, tienes miles de millones, en verdad, de chicos que están en escuelas secundarias que tienen 2 turnos o 3 turnos. Entonces, a las 12 del día te tienes que ir, porque viene el siguiente turno y la escuela desaparece de tu vida, ¿no? Eh, y yo visité muchas de las escuelas en las cuales introdujimos la jornada escolar completa, que era un modelo nuevo, que era en verdad, es el modelo normal, ¿no? En el cual el chico está desde las 7:30 u 8 hasta las 3 de la tarde, eso son más horas, los profesores recibían más entrenamiento, no recibían apoyo tecnológico, era una mejor oferta que la escuela normal que teníamos en el Perú. Y avanzamos como en 1.600 colegios, ¿no? De cambiarlos a jornada escolar completa. Yo visité muchos de esos colegios y siempre preguntando a los padres de familia, a los chicos, ¿no? Bueno, ¿qué les parece, no? Esperando que algunos chicos dijeran, bueno, ¿quién quiere estar más horas en el colegio, Mucho no? rato. Mucho rato, ¿no? Pero no, la respuesta siempre fue positiva, de padres, familia, de maestros, de los chicos, excepto un chico que levanta la mano quizás de una manera un poco cínica en esta escuela en Chulucanes y me dice, esto está muy bien, pero yo estoy en quinto de secundaria. Esto está muy bien para los primero y media. Yo ya me voy. Para mí llegaron muy tarde. Y yo no tengo respuesta para ese chico. Para ese chico llegamos muy tarde. Sus 5 años de adolescencia, sus 5 años en la secundaria, que fueron una secundaria de no tan buena calidad, ya no tenía cómo devolvérselos. Entonces, desde ese punto de vista, cuando miramos las historias de cada niño, cada adolescente, cada niña en el Perú, podemos estar tarde, porque nadie le devuelve esos años a los chicos. Pero como tú dices al mismo tiempo, no es que no se pueda hacer, ¿no? Se puede avanzar y se puede avanzar en el corto plazo. Estábamos tarde. Nos hablas de este estudiante de Chulucanas que dice, ya estoy en quinto de media, pues ministro, tarde para mí. Pero ahí estaba el ministro. Ahí estaba una política pública llegando, tarde para algunos, pero llegando. Sin embargo, del tiempo en el que fuiste ministro para acá han pasado un montón de cosas. También un montón de problemas y de retrocesos políticos imperdonables. Pero no nos vamos a detener en eso en esta conversación, sino en otra cosa de una gigantesca magnitud como fue la pandemia. Haciendo el esfuerzo por llegar, aunque sea tarde para algunos, ahí estábamos, íbamos. De pronto, no solamente llegó la pandemia, sino que nuestra respuesta pública, de salud pública, implicó un congelamiento feroz de la experiencia educativa. ¿Cómo estamos ahora si antes estábamos tarde? Bueno, ¿cómo estamos en educación en general? Estamos peor, lamentablemente, ¿no? Porque América Latina, incluyendo el Perú, junto con Asia del Sur, fueron las 2 regiones que tuvieron los cierres escolares más largos, ¿no? Fueron básicamente 2 años que los chicos tuvieron casi ninguna exposición a la experiencia educativa, ¿no?
Todos los países intentaron algo de educación remota, que los chicos se conectaran por Zoom a los profesores, ¿no? Pero en verdad, si miramos a casi todos los países, inclusive los países ricos, quienes tuvieron algún enganche fueron el 10 o 20% superior, más rico, digamos, ¿no? Que pudieron estar enganchados con sus profesores por Zoom, pero tenían una conexión a internet, tenían una laptop para ellos mismos, tenían libros en casa, algo podían tener. Pero eso fue una minoría. La gran mayoría, inclusive en los países de ingreso medio, la gran mayoría de chicos ha estado desconectada por 2 larguísimos años, ¿no? Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Esto ha sido el shock educativo negativo más grande de los últimos 100 años, ¿no? Y más grande en estas regiones del mundo donde tuvimos los cierres más largos. Yo creo que eso ha sido lamentable, ¿no? Y quizás al comienzo de la pandemia uno puede decir, bueno, cierro las escuelas porque no sé qué hacer, no sé cómo se comporta el virus, no tengo la menor idea, entonces, bueno, ya cerraré las escuelas, ¿no? Pero ya a medida que pasaba el tiempo, ya después de un año de pandemia ya había evidencia de países que habían cerrado, que luego había abierto, habían vuelto a cerrar y uno se notaba que el que abriera las escuelas no tenía ningún impacto en la pandemia. Y a pesar de eso, muchos países siguieron un segundo año entero. Nosotros entre ellos. Incluyendo el Perú, ¿no? Incluyendo el Perú, ¿no? Con las escuelas y universidades cerradas, ¿no? Entonces, obviamente, y algunos países, el Perú no, pero algunos países sí han podido medir sus aprendizajes pre y post pandemia, ¿no? Y se ve una caída gigantesca, ¿no? Brutal en los niveles de aprendizaje de los chicos. Entonces, ahora estamos en una situación que, si antes hablamos de obsesión y de urgencia, ahora ya es emergencia, ¿no? Porque tenemos que recuperar ese tiempo perdido, ¿no? En algunos casos va a ser bien difícil. Piensen los chicos de 4 o 5 años, ¿no? Esa etapa en particular, o sea, el desarrollo cerebral en esa etapa, no se regresa a eso. Es irrepetible, tu año cuarto de vida, tu año quinto de vida, en donde ya la ciencia había demostrado, ¿no? Que la educación inicial tenía retornos altísimos, ¿no? Desde un punto de vista de inversión pública o de inversión privada, ¿no? De inversión de la persona, de la familia o de inversión del Estado, en la educación del año cuarto y el año quinto de vida es altísima, ¿no? Porque si inviertes en un chico ahí, en la educación de ese chico, eso tiene un retorno porque va a aprender más cuando entre, digamos, cuando continúe. En el momento oportuno. Pues. Y el chico va a aprender más y va a estar más maduro cuando entra a la primaria y la secundaria. Eso desapareció por completo. Esa inversión fue cero, fue cero. Y encima tienen los chicos que estaban en la primaria y la secundaria que tuvieron 2 años desconectados. Entonces, eso requiere que ahora, en este momento que ya se han regresado a las aulas, se tiene que regresar con la lógica de que no solamente hay que aprender, sino hay que recuperar el tiempo perdido. Y ahí yo veo respuestas muy heterogéneas. Y veo algunas respuestas positivas, ¿no? Yo justo estaba hace un mes en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en Argentina, ¿no? Y habíamos estado trabajando con ellos, ¿no? Desde el Banco Mundial, en todos sus programas de retorno a clases, ¿no? Y yo les decía, ustedes han regresado con furia al aula. Han regresado con furia, porque un conjunto de programas, ¿no? De más acompañamiento docente, más tutores, más materiales, más uso de software educativo, medir los aprendizajes nominalmente, niño por niño, tengo su trayectoria, ¿no? Y evalúo cada trimestre cómo está avanzando cada chico, a nivel de toda la provincia. Es una provincia de 2,5 millones de habitantes, ¿no? No es muy pequeñita. Pero te das cuenta con un ímpetu de cómo hago para recuperar estos 2 años perdidos, ¿no? Lamentablemente, esto no lo vemos en toda América Latina. Lo vemos en algunos departamentos, en algunas regiones, en algunos países, pero no en todas partes, ¿no? Y realmente tenemos que ahora ya pensar en que no solamente hay que invertir más en educación, tenemos que asegurarnos que esta generación no vaya a ser una generación perdida. Es decir, claro, si ya desde antes la preocupación era para poder desarrollarnos en los términos que hemos estado conversando, hay que obsesionarnos con urgencia con la educación. Y ya desde antes teníamos una crisis de aprendizajes. Si tú hablas cómo describíamos la situación global, decíamos, hay una crisis de aprendizajes, ¿no? En el mundo, si uno miraba a todos los países de ingreso medio y ingreso bajo, ¿no? Creo que el número exacto era 56% de chicos tienen pobreza de aprendizajes. 56% de chicos acaban la primaria sin poder leer y entender un texto. Ese número en Perú estaba por ahí, estaba en los alrededor del 50%.
¿no? Entonces, eso era prepandemia. Y ya decíamos, hay una crisis de aprendizaje. ¿Los chicos están en la escuela? Sí, están en la escuela, pero no están aprendiendo lo suficiente. Ahora, ese drama es aún peor. O sea, es muy interesante el concepto también mencionado en el libro de pobreza de aprendizaje, que, como venimos conversando, quiere decir pobreza de libertad, pobreza Exactamente. de futuro. Ujú. Y esa pobreza debe ser cero. Igual que tenemos el objetivo de que el hambre sea cero, que la pobreza extrema sea cero, la pobreza de aprendizajes, ¿no? Ese porcentaje de chicos que no puede leer, esa pobreza de aprendizaje debe ser cero. Ahora, hablando de la pandemia y de este impacto en el cual ya no debemos pensar solamente en el desarrollo, sino en una recuperación, en un recuperar terreno para volver a levantar el mentón, digamos. La pandemia también nos dejó la lección en el ámbito de la salud pública de la importancia crucial. Otra vez podemos comparar a diferentes estados exitosos y no exitosos, Ujú, la importancia del rol del servicio público. Y eso es un debate permanente, sigue siendo un ujú, debate ujú, en muchos ámbitos de la actividad y obviamente también en la educación. ujú, ujú. Tú ya habías sido un economista del Banco Mundial antes de ser ministro de Educación, incluso en algún momento mencionas, seguramente viniendo del Banco Mundial como economista pensarían que yo tendría un sesgo pro privado, Ujú, ujú. eh, a pesar de que tú eres una persona que cree en los mercados, hay algunos servicios públicos, como la educación, como la salud, que necesitan otro tipo de mirada, en tu opinión. Vista la experiencia de la pandemia y tu paso por el ministerio, por el Banco Mundial a nivel global, ¿qué rol ves para la educación pública? Te lo respondo pensando primero cuál es el rol del Estado, ¿no? Efectivamente, como economista ortodoxo del Banco Mundial, o sea, el crecimiento, el desarrollo depende de que tengamos el espacio para una inversión privada que permita generar empleo y que permita generar crecimiento, ¿no? Mercados que funcionen bien, con un capitalismo que funcione bien, es el modelo menos malo que hemos desarrollado como humanidad, ¿no? ¿El capitalismo es perfecto? No, pero es el menos malo de los sistemas, ¿no? Para asegurarse que se genere espacio para la innovación, para la creatividad, ¿no? Para que se genere empleo, que se genere inversión. Pero si miramos a todos los países con un modelo capitalista, que tienen mercados que funcionan, todos esos países tienen un Estado fuerte que funciona y que permite que los mercados funcionen bien. Y tienes un Estado fuerte que regula cuando es necesario. Tienes que regular el mercado financiero, regulas el mercado de telecomunicaciones, tienes regulaciones ambientales, regulas la educación La como salud. servicio público, regulas la salud. Por supuesto que regulan. Son estados que se preocupan de la estructura productiva. No es que se meten a producir cosas, pero sí se preocupan que hayan las condiciones para una diversificación productiva, ¿no? Estados, digamos, intensos en recursos naturales como Noruega o Canadá, no es que viven solamente del petróleo o solamente de la minería, no, tienen una economía diversificada. Pero en todos esos casos encuentras un Estado que se preocupa de que haya una diversificación productiva. Y en tercer lugar, son estados que se preocupan que todo ciudadano tenga la posibilidad de ser libre y labrarse su propio futuro. Para que eso pase, tienes que asegurarle que todos tengan igualdad de oportunidades, por ejemplo, en acceso a educación de calidad y en acceso a salud de calidad, ¿no? Pero eso lo hacen estos estados fuertes que son necesarios para que un capitalismo funcione, ¿no? Y como parte de ese estado fuerte, entonces tienes que tener una educación que funcione bien, que le dé oportunidades a todos. En la mayor parte de casos son sistemas públicos en los cuales inviertes. Y cierro diciendo con que inviertes en estados que tengan la burocracia correcta. Y a veces la palabra burocracia suena hasta mala palabra, ¿no? Sí, se piensa que funcionario público es equivalente a una mala persona. A una mala persona, a burócrata, a despilfarro, ¿no? O a corrupción, ¿no? Y bueno, obviamente en muchos estados hay corrupción, sí. Y hay corrupción en el sector privado también, ¿no? Cuando hay corrupción en el sector público es porque hay un corrupto también en el sector privado, porque se necesitan los dos lados de la transacción, ¿no? Corruptos son ambos, ¿no? Pero eso no es la mayor parte de los burócratas, no es la mayor parte de los funcionarios públicos. Sí, hay algunos que son corruptos y eso es lo que sale en la televisión, ¿no? Pero tienen muchísima gente y yo tuve la suerte de poder trabajar con muchísima gente, ¿no? Que estaba en el servicio público
porque quería servir a su país, porque le interesaba el bienestar de la gente, ¿no? Súper comprometidos con la educación, muchísima gente joven, con muchas pilas, ¿no? Que estaba ahí. Yo estoy acá porque quiero mejorar las cosas, ¿no? Una chica me decía, pero ¿qué hacen acá el sábado, el sábado a las 10 de la noche que estaban trabajando en el ministerio, ¿no? Y le digo muchas gracias, ¿no? Y una chica me responde por teléfono, no, ministro, no hay nada que agradecer, estamos acá cambiando vidas. ¿Ya? Una chica que podía estar haciendo, ¿no? Divirtiéndose un sábado en la noche y estaba en sábado en la noche, estaban trabajando en el ministerio, ¿no? El ministerio que no paga horas extras. ¿Ya? No, pero con Entonces, un sentido de pero propósito. Exactamente, ¿no? Un sentido de propósito, ¿no? Jaime, como ciudadano, testigo del esfuerzo que lideraste con un gran equipo que merece ese reconocimiento también. Tú en tu libro mencionas también un Se menciona reconocimiento. mucha gente, muchísima gente que tenía muchísimo compromiso. Porque se hace en equipo, ¿no? Y porque además contamos, incluso con todas nuestras dificultades, todavía con funcionarios públicos con compromiso, con camiseta, con ganas de cambiar las cosas. Contagiaste a un país liderando ese gran equipo sobre una obsesión con la educación. Es probable que ese contagio se haya diluido, de hecho quizás se haya diluido en medio de unas agendas cambiantes, pero demostraste que es posible que tengamos un cometa que alcanzar, como en la columna en la que yo comentaba tu presentación en la CADE. Y está ahí, esa obsesión está ahí pendiente de ser recogida. Leer Estamos tarde ha significado para mí un regreso a ese momento cercano. No han pasado tantos años. No. En el que Hace poco. podíamos esperanzarnos en la posibilidad de que nuestra sociedad tenga un futuro mejor, sobre todo para quienes menos oportunidades originales tienen, gracias a un esfuerzo sostenido. Demuestras aquí que se puede hacer, convences aquí de que se debe hacer, y para mí ha sido un privilegio poder tener este espacio para conversar contigo y en nombre de una inmensa mayoría de peruanas y peruanos, decirte a ti y para todo el equipo que estuvo contigo, gracias por ese esfuerzo, está en nuestra memoria y recordemos que estamos tarde, pero ahí estamos y podemos y debemos estar temprano. Y se puede avanzar. Y se puede seguir y tenemos avanzando. que hacerlo. Sí. Muchas gracias, Jaime. Un placer, muchas gracias. Gracias por estar en Aire Libre. No, al contrario, gracias a ti. Muy bien, aquí en el Hey Festival, además, en Arequipa. ¿Qué tal, Mayurita?